Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En sociedades con altos niveles de corrupción, los estados son capturados para estar al servicio de intereses que lucran con los fondos públicos de forma ilimitada, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad política de los países. La corrupción ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, causando miseria y desesperanza. Sin embargo, es con el inicio de la democracia moderna y el respeto de los derechos individuales que los ciudadanos tienen la oportunidad de exigir transparencia a sus respectivos gobiernos. En las democracias más avanzadas, la transparencia es uno de los elementos más exigidos y valorados por la ciudadanía. Los actos de corrupción no son tolerados, y los funcionarios que incurren en ella usualmente son llevados a la cárcel, y su carrera política es enterrada para siempre. Por el contrario, en las democracias incipientes o poco desarrolladas, los ciudadanos usualmente tienen niveles muy altos de tolerancia hacia la corrupción. Aun cuando esta resulta evidente, los funcionarios públicos continúan ejerciendo el poder, dañando seriamente la legitimidad del Estado e imposibilitando el desarrollo de los países. La indolencia de la ciudadanía ante tales actos de corrupción se debe en parte al poco nivel educativo de la mayoría, pero también a la creencia que nada que se realice logrará cambiar el sistema. La ciudadanía cae en la desesperanza y la desmoralización, lo cual contribuye a perpetuar el círculo vicioso de corrupción y subdesarrollo. Lograr un Estado transparente que se encuentre al servicio de toda la ciudadanía no es tarea fácil. Requiere que una proporción considerable de la población tome conciencia de la importancia de no seguir tolerando la corrupción como una característica inherente al Estado. Esto se debe traducir en una constante vigilancia a la ejecución del presupuesto público, considerando que cada quetzal que se pierda en corrupción tendrá como consecuencia menos educación, salud y seguridad para toda la ciudadanía. Con los recursos limitados con que cuenta un país pobre como Guatemala, no podemos darnos el lujo de perder un solo centavo en actos de corrupción. El precio de la transparencia es la eterna vigilancia de la ciudadanía. Si la población no ejerce una ciudadanía activa y responsable, el Estado difícilmente llegará a ser transparente. Es hora que aprendamos la lección que nos han dado otras naciones. No podemos seguir siendo indiferentes ante la corrupción y los efectos desastrosos que está teniendo sobre nuestra incipiente democracia. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que realmente no es de mucha popularidad, ni es muy necesario tocarlo en Guatemala, lo cual es absolutamente en broma. El tema es la corrupción. Probablemente el cáncer que más está lastimando a la sociedad y a nuestro país y que nos tiene ante la comunidad internacional y ante los ojos del mundo como uno de los países con más problemas en el planeta, y lo verán cuando demos el índice de transparencia internacional. Para hablar de este tema tenemos a un muy selecto grupo de invitados que son el licenciado Cristian Castillo, analista político, Daniel Herring, profesor universitario, el licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el licenciado Enrique Maldonado, él es economista senior de ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del CES, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales. Desde 1995, la organización Transparencia Internacional viene midiendo la corrupción a nivel mundial. El dato que ellos usaban es de 0 a 100, el que está más cerca de 100 es el que mejor calificación tiene, o sea, son los países menos corruptos. En el 2014, o sea, antes de todos los escándalos que está viviendo Guatemala, ya Guatemala sacó 33 puntos, o sea, perdimos el examen de una forma dramática. Si se asume que con 61 se gasta, profesor, con 61 se gana un examen, más o menos. Depende del estándar. Bueno, sí, pues bueno, algunos con 70, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues si con 61 se ganara un examen, Guatemala lo pierde con 33 en el 2014. Si ese examen no lo hicieran ahorita, probablemente nos quedemos debiendo puntos. En todo caso, en América Latina somos considerados de los países más corruptos al lado de Honduras, Nicaragua, Paraguay, Haití y Venezuela, y estamos entre los más corruptos del mundo, lo cual no solo es lamentable, sino que es una vergüenza. Licenciado Marroquín, usted ha estado muy activo, como siempre, desde hace muchos años en este tema. ¿Por qué es tan dañina la corrupción para un país? Bueno,
La corrupción es nefasta para cualquier país, pero en el caso de Guatemala no estamos hablando de cualquier corrupción, estamos hablando de una hipercorrupción. Un estado corrupto paralelo. Hipercorrupto o de gran corrupción, es como se le denomina ahora. Y esto quiere decir que ya prácticamente cualquier cosa en una sociedad, ya no solo en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto, que tiene que ver con la economía, con la cultura, con todo, con la política obviamente, prácticamente el incentivo que premia es el de la corrupción. Y obviamente con esto así, se naturaliza todas las cosas, toda la naturaleza del sentido de las instituciones sobre todo, y caemos en la perversidad que vive hoy el país. O sea, elegimos gobernantes para que nos roben. Elegimos jueces para que aseguren impunidad a los actos de corrupción. Entonces todo se hace de una manera, digamos, al revés o equivocada o torcida. Y Guatemala, lamentablemente, y no es nuevo, desde que se mide Guatemala en ese ranking, Guatemala nunca logró una nota destacada. O sea, lo más que llegamos a tener fue 3.5, o sea, 35 puntos, hoy tenemos 33, en todo este lapso de años. Hemos caído a 28, ha sido como la menor, y 35 la mayor. ¿Y cuánto estaríamos en este momento si hiciera la medición? Bueno, yo creo que la medición va a recoger la crisis y yo creo que bien podemos caer abajo de 25 puntos, que ya estamos prácticamente en países del cuarto mundo. Del cuarto mundo, sí, africanos, y muy cerca de Venezuela y de Haití, diría yo. Licenciado Maldonado, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Bueno, Dionisio, en principio creo que hay que poder reconocer una descripción tal vez lo haría desde el lado de la transparencia, que la transparencia es la cualidad de un gobierno o de una sociedad de ser abierta en la publicación de sus datos. Y yo creo que esa es una de las causas por las cuales surge la corrupción, porque las administraciones públicas no son abiertas en la generación de sus datos. Por ejemplo, en Centroamérica acceder a las cifras de ejecución presupuestaria es relativamente fácil en Guatemala, El Salvador, pero es imposible en el caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, el presupuesto de la presidencia es secreto de Estado. En los casos de Honduras y de Panamá puede acceder a través de formatos PDF, lo cual le impide poder hacer una clasificación a través de estadísticas, etc. Entonces, la primera causa por la cual puede surgir la corrupción es porque los gobiernos no hacen públicos los datos que están produciendo. Pueden haber otras causas, como por ejemplo tener una legislación inadecuada, tener instituciones inadecuadas y también poder tener una escasa participación ciudadana, que posiblemente ese es el tema más difícil en la lucha contra la corrupción, porque la participación ciudadana usted no la puede obligar. Tienen que haber incentivos para que la población le exija resultados a sus instituciones. ¿El sistema de justicia qué papel juega para que, digamos, haya o no haya corrupción? Efectivamente, creo que hay una correlación directa entre corrupción e impunidad, digamos. Cuando el actor que toma una decisión que sabe que está contra la ley, su proyección de la posibilidad de ser enjuiciado y ser sancionado, cuando es muy baja, lo hace reiterativamente. Y aquí yo creo que valdría la pena hacer una reflexión respecto de la cultura guatemalteca. Creo que las y los guatemaltecos tenemos una cultura que potencia mucho al vivo. Es decir, el que cumple la ley es el baboso, en términos muy coloquiales, pero el que logra saltarse la norma, o el que logra evitar los controles, o el que logra burlar la norma, la ley, la sanción, la imposición, ese desde muy pequeños tendemos a generarle una aura positiva, digamos, en sentido figurado. Y entonces tenemos una sociedad que es muy tolerante a los hechos de corrupción. Y obviamente el sistema de justicia también responde a eso, empezando por la arquitectura del sistema de justicia. El sistema de justicia está amarrado
a decisiones eminentemente políticas. Y entonces cuando los políticos deben ser perseguidos por ese sistema de justicia, empieza esa famosa círculo vicioso entre politización de la justicia y judicialización de la política. Claro, o sea, el tema es que diseñan el sistema de justicia en función De no ser perseguidos. de no perseguir a la parte política, etcétera, lo cual es grave. Totalmente. Y socialmente, insisto, hasta ahora estamos empezando a ver esa decisión de señalar, criticar e inclusive exigir la punición de esos actores que históricamente han sido corruptos. Vemos casos, por ejemplo, en el tema de la línea, en donde una de las escuchas telefónicas dice, mire, no se preocupe, tengo 18 años de experiencia, un poco Sí, pues. en la lógica de que los procesos los venían... Sí, pues. reproduciendo. Ya hay jurisprudencia. Ya hay jurisprudencia. Profesor. Yo creo que voy a disentir ahí un poco. Hay dos tipos de teorías. Hay unas que piensan que la cultura genera instituciones, hay otras que dan más importancia a las instituciones, que son las que generan cultura. Para mí, en el caso concreto de la corrupción, la cultura, que es verdad que favorece el video este de la diputada riéndose de los niños desnutridos y hablando de un ingresito, con una naturalidad que da un poco de asco. Sería un ejemplo de esa aceptación cultural, pero para mí la causa de eso son instituciones. O sea, es más importante fijarse en el sistema electoral y la relación que tiene el representante con el representado. Para mí es más importante el tipo de élites que elige el sistema. Y sobre todo para mí sería mucho más importante, y esta es la tesis que yo defendería, aunque hay doctores tenía la Iglesia y hay mucha polémica al respecto, yo creo que lo más importante es la profesionalización de la burocracia. Cuando tú tienes burocracias separadas y profesionales, la corrupción es mucho más difícil que se dé. No porque los burócratas profesionales sean unas fantásticas personas, sino que en ese caso, al ser separada y profesionalizada, la carrera del burócrata frente a la carrera del político, el político controla al burócrata y el burócrata controla al político. Y hay que poner, yo creo que el ejemplo más claro de esto es Rossana Baldetti. Rossana Baldetti entra al Estado a hundir sus garras y lo que hace es poner a gente de confianza en sitios donde hay pisto, básicamente. O sea, en este puesto se maneja dinero, ahí voy a poner a alguien de mi confianza, en este también, en este también. Y eso, la confianza, es condición necesaria para la corrupción. Porque ¿cómo empiezas la conversación de la corrupción con alguien que no conoces, ¿verdad? Con alguien que no sabes muy bien a qué baraja juega. Pones a alguien al que le tienes mucha confianza y entonces ahí empieza la conversación de la corrupción y luego la corrupción en sí misma. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es la corrupción y el daño que esto le hace a la sociedad. Bienvenidos, estamos en Dimensión. El tema de hoy es la corrupción y el daño que le hace a la sociedad. Licenciado Ortiz, la juventud está jugando un papel protagónico en este momento y es realmente la clave de este movimiento que se está dando en Guatemala y en muchas otras partes del mundo. La juventud está haciéndole gran contraste a la decadencia de los políticos, a la corrupción, a la incompetencia, a todo eso que vienen haciendo tan mal y por lo que están dando tan malos resultados. ¿Cuál diría usted que es la clave para que este despertar de la juventud se convierta en la nueva cultura, en la nueva forma de participar en la vida cívica y política de las naciones? Bueno, lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque yo creo que la juventud tiene una ventaja, ¿no? Que sería el entusiasmo, el ímpetu, las ganas de cambiar las cosas, ¿no? Que eso se va perdiendo con los años y eso es una nota positiva. Sin embargo, también los jóvenes tienen que reconocer las limitaciones de formación que tienen, ¿no? Porque uno de joven no dispone de todo el conocimiento técnico quizás que se requiere para corregir los problemas que originan la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero imagínese que si usted piensa así de los jóvenes, hablemos de la gente que nos ha estado gobernando ya por unos buenos cuantos años. De acuerdo, sí. Sí, y ya están viejos, pues, y sin embargo no rebuznan porque son mentirosos. Pero en todo caso, si la esperanza no es la juventud, ¿quién? No, la juventud yo creo que tiene un rol. El rol de la juventud es claramente, de alguna forma, canalizar el descontento, manifestarlo, pero también tiene un sentido de responsabilidad muy fuerte. Por eso decía, no decía para desanimar a la juventud, sino más bien para que la juventud busque un norte, ¿no? Se preparen. Que se preparen y que busquen un norte y que comiencen a canalizar el descontento que tienen en propuestas concretas, ¿no? Que yo creo que es el reto más importante
en este momento, particularmente en el caso guatemalteco. De alguna forma el descontento canalizarlo ya sea una reforma electoral, una reforma judicial o a profesionalizar la burocracia, como decía Daniel, pero mientras no demos ese paso adelante, corremos el riesgo y el gran riesgo Pero de no por quedarnos en eso la ¿no? juventud debe quedarse atrás o esperar que los viejos arreglen la cosa, porque se van a quedar esperando. Absolutamente. Ok, abro la mesa. Los efectos que tiene la corrupción en una sociedad, o sea, cómo eso lastima la moral, cómo lastima la ilusión por su país, cómo, por ejemplo, el hecho de que un presidente como este que tenemos no renuncie de una vez por todas, lastima realmente la esperanza y el ánimo de que las cosas mejoren, que sea un precedente de justicia, que el que la hace la paga, que limpie el camino para que vengan quienes de verdad deben hacerlo, las reformas y las cosas que están pendientes. Sí, lo podemos ver, por ejemplo, en el ámbito fiscal por la parte del gasto público, sobre todo los derechos que se le niegan a la niñez y adolescencia. Cuando uno lee la Convención de Derechos del Niño, dice que los estados deben de invertir hasta el máximo de recursos disponibles. Eso significa que si yo tengo 100 quetzales en la bolsa, los dirija a la niñez. Pero la pregunta debe ser, ¿y cuáles son los recursos potenciales que podría tener el Estado? Porque esos recursos potenciales se ven erosionados con la corrupción. Solo para poner una cifra, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y la segunda que menos invierte en la niñez y adolescencia en todo el istmo centroamericano, en primer lugar. ¿Cuánto le cuesta la corrupción al Estado por el lado de la evasión del impuesto a valor agregado? 15.100 millones de quetzales, más que el presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Qué sucedería si tuviéramos una administración tributaria fuerte, que en realidad trabajara? Sin duda alguna podrían haber más recursos para, con criterios de eficiencia y calidad, dirigirlos a la niñez. Y allí sí, que esta niñez que se le van a estar dando oportunidades y capacidades puedan forjar un futuro mejor. Pero mientras no invertamos en la niñez como consecuencia de la corrupción, les vamos a estar negando el futuro a los guatemaltecos. Yo hablaría de otro efecto muy en la línea de la participación política, y es cuando el sistema es tan corrupto como el de Guatemala, no hay incentivos para participar. ¿No? Se tiene la sensación de que la participación política es sucia, que es para personas malas, para personas corruptas, y eso genera un alto grado de desaliento. Pero, concretamente en el caso guatemalteco, no ha sido de la ideología, como ha podido ser en otros movimientos sociales, o eventos relacionados con circunstancias geopolíticas, sino ha sido la corrupción precisamente la que ha colmado el vaso y la que ha hecho que ha empezado a cambiar y ha habido un movimiento ciudadano que es seguramente el más fuerte que se recuerda de la democracia guatemalteca. O sea, puede tener ese efecto de desaliento, pero concretamente en el caso guatemalteco ha sido el comienzo del cambio, de lo que podemos adivinar o esperamos que sea el cambio. Yo creo que un impacto directo es la ruptura del lazo social. La corrupción tiene la fuerza para romper las confianzas. Y creo que muy bien lo planteaba don Daniel hace un momento cuando refería que para que la corrupción se reproduzca debe haber una especie de confianza en la red mafiosa. El crimen organizado es el sistema con más confianza, que precisa de más confianza de todos. Pero genera desconfianza hacia afuera. Y esa desconfianza hacia afuera genera una ruptura del lazo social y genera otros impactos que creo justifican un poco lo que planteaba el colega de ICEFI, digamos, cómo la moral tributaria tiende a ir deteriorándose. Uno escucha fácilmente, digamos, yo prefiero no pagar el impuesto porque igual se lo van a robar. Entonces, ese deterioro de la moral tributaria, la incapacidad de que desde el Estado se puedan cubrir necesidades básicas, principalmente las nuevas generaciones, genera una especie de círculo ahí vicioso en donde el Estado se convierte en la opción para enriquecerme y para escalar en la pirámide social. Porque igual el Estado no genera opciones, la sociedad no genera oportunidades, y si llego al Estado consigo trabajo, puedo mejorar, tener carro blindado, etc. Yo diría que la corrupción en un país tan pobre como Guatemala es un factor, además, que aumenta la desigualdad que ya existe en el país, porque vemos cómo los recursos del Estado en manos de unos pocos gobernantes corruptos pues salen millonarios, pero la gente se queda sin oportunidad ya ni de lo básico, ni
ni de acceso a la educación, ni a la salud primaria, de atención primaria en salud. Entonces, acelera la desigualdad del país a niveles, yo diría ya, pues como África, como Haití. Incluso si ustedes ven el indicador de la desnutrición infantil en nuestra niñez, la de Guatemala, es superior a la de Haití. Haití, donde virtualmente ya el Estado prácticamente no existe, es Naciones Unidas la que cogobierna permanentemente en ese país, con las pandillas que tienen territorialmente el control del país. Entonces, yo diría que la corrupción realmente nos ha llevado al colapso de la sociedad en su conjunto. Sí. Y nos toca ahora, porque la corrupción al final es causa y efecto, nos toca ahora enfrentarla con el fortalecimiento de las instituciones, porque si no hacemos eso, la corrupción no tiene freno, si no fortalecemos las instituciones. Y yo tomo pie de eso que decía, porque al final el gran problema que tenemos, por ejemplo, es que hemos generado una sociedad dual, la que está más o menos al margen de la ley y la que medio cumple la ley, ¿no? Y tenemos un problema enorme. A veces cuando se habla de derechos individuales o derechos humanos, no se habla de la propiedad privada. Y lo que yo digo es, hay una gran cantidad de guatemaltecos que viven con una propiedad de hecho, ¿no? Que no pueden defenderla, que no pueden venderla, que no pueden acceder al crédito. Y a esa sociedad, a esa gente la estamos marginando a la pobreza eterna porque sin propiedad privada, sin acceso al crédito, prácticamente los condenamos a vivir en la subsistencia de por vida, ¿no? Y lo que tenemos es que viven básicamente de facto en un sistema de reglas absolutamente paralelo al del Estado, ¿no? E integrar a esta gente es sumamente importante para que el desarrollo económico ocurra. Hay un círculo perverso que se ha venido dando en muchos países del mundo, Guatemala en primera fila, que es como los políticos, por sus actuaciones, han desprestigiado la política y han debilitado la democracia. Y la corrupción es uno de los fenómenos principales, que son como el elemento, digamos, punta de lanza en este terrible fenómeno. Entonces la corrupción daña de forma dramática la democracia como sistema político. Hablemos un momento de eso. Nuestro voto por la democracia, en ICEFI consideramos que no lo hacemos cada 4 años cuando vamos a votar. Nuestro voto por la democracia lo hacemos cada vez que pagamos impuestos, porque son el instrumento para poder financiar el sistema democrático. Hablando muy particularmente del caso de la administración tributaria, cuando uno revisa qué hacen las administraciones tributarias de América Latina para ser exitosas, la SAT dice que hace todo lo que hacen esas administraciones tributarias. Sistema de riesgo para la evasión del impuesto sobre la renta, lo tienen. Padrón de contribuyentes, lo tienen. El problema no es que haya una institucionalidad resquebrajada, particularmente en ese caso, porque tiene procesos, tecnología. El problema es que está haciendo voluntariamente, de manera inadecuada, los procesos para hacer una institución eficiente. En ese caso particular lo que se necesita es poner a trabajar la administración tributaria. Y eso significa voluntad política. Pero si la cabeza que está dirigiendo el país está mal, difícilmente van a poder haber instituciones que puedan realmente financiar el desarrollo, construir la igualdad, tener un Estado efectivo. En el último índice de desarrollo democrático de América Latina, Guatemala es el último lugar. Sí. O sea, si nos queda alguna duda de que la corrupción tiene impactos en la democracia, pues lo podemos constatar. Este índice mide 3 dimensiones. En las 3 dimensiones Guatemala se le puntía cerca a 0. Es el único país con esa característica. O sea, realmente nuestra democracia está en intensivo. Recuperarla no es una cosa sencilla. Como vemos, hay propuestas para reformar la ley electoral, pero requiere más que eso, requiere más que una aprobación de una ley. Requiere que las instituciones empiecen a funcionar para hacer cumplir esa ley y que esa nueva ley genere nuevas prácticas, nuevos comportamientos en los agentes políticos. Pero yo veo eso como una tarea realmente titánica y de largo plazo. O sea, Guatemala de verdad tiene tareas de una dimensión. Así es. Y sobre todo la tarea de construir una nueva cultura. Sí, forma de hacer las cosas. Exactamente.
El clientelismo es también uno de los efectos perversos de la corrupción y en democracia, digamos, cómo se utilizan los escasos recursos públicos precisamente para establecer un vínculo entre autoridad pública y elector. Y eso en Guatemala particularmente lo hemos visto cómo ha ido pervirtiendo la naturaleza de la democracia. Y luego el elector ya no demanda del político una opción para resolver problemas sociales, sino un incentivo directo. Que me traiga una bolsa de alimentos, que me dé una lámina, que me dé una playera o algo. Y eso también creo que son parte de los deterioros de la democracia a partir de la corrupción. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión. El tema de hoy es la corrupción y el daño que le hace a la sociedad. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de la corrupción y el daño que le hace a la sociedad, a la democracia y a la cultura de una nación para que pueda, sobre todo su juventud, decidir participar en la vida política del país. Las cosas que están pasando en Guatemala, todo el destape de estos fenómenos de corrupción, escándalos, en fin, delitos, etcétera, se debe porque hay un fenómeno extraordinario en Guatemala que se llama CICIG, que está haciendo pues, el trabajo que hacía falta en activar a los estamentos del Estado donde todavía quedaba un poco de oxígeno y los ha puesto a trabajar para que realmente las cosas empiecen a funcionar. El gran desafío que tiene Guatemala es qué hacemos para convertir esto en la nueva forma de gobernarnos. Que de aquí en adelante Guatemala se suba en ese tren en el que hay justicia, hay Estado de Derecho, se acaba la impunidad, el que la hace la paga, en fin, se persiguen los delitos, no se inscribe a los candidatos para elecciones cuando no llenan los requisitos, etcétera, etcétera. Se respeta la ley. CICIG no es el único componente de todo esto. O sea, hay un caso que destapa CICIG. Mi interpretación personal es que lo hace en gran medida como una forma para presionar al gobierno para que alargasen su mandato. Y luego hay una reacción ciudadana que CICIG no podía prever, porque nadie podía prever. Y porque yo creo que a cualquier analista político que le preguntases te diría, no, Guatemala no tiene esa clase de cultura, de participación, etcétera, etcétera. Fue a raíz de que hay un movimiento ciudadano que en algunos, o sea, si lo ves en términos comparativos con democracias de calidad, te puede parecer pequeño, pero que para Guatemala, desde mi perspectiva, es inmenso. Es inmenso. Usted es muy generoso, profesor, le voy a decir por qué. Cuénteme. Si después de que una institución como la CICIG destapa un escándalo de la magnitud que han sido no solo uno, varios de los escándalos que han destapado, como es un sistema fiscal paralelo en el país, lo cual es algo impensable. Un caso como el de Lix, donde se han muerto seres humanos a causa de gente que tuvo la ambición a unos niveles verdaderamente criminales. Y los otros casos que sabemos. Si bien es cierto que hay que celebrar y que es muy importante los 30, 40, 60 mil que pudo haber habido en las manifestaciones, si eso pasa en un país con un nivel de cultura cívica más grande, debimos de haber tenido entre 300,000 y 1 millón de ciudadanos en las calles. Eso seguro. Exigiendo los cambios. Ahora bien, y hoy deberíamos tener un nuevo gobierno. Te comparas. Porque lo que ha pasado hasta ahorita, pues son una serie de efectos especiales donde han salido varios funcionarios, algunos están detenidos, pero las cosas de fondo no han cambiado todavía. Hay dos formas de compararse. Tú te puedes comparar con los otros o puedes compararte contigo mismo. Compararse con Suiza es un ejercicio bastante complicado, ¿verdad? En todos los sentidos. No es compararse. Entonces, cuando tú ves en un país de 40 millones de personas que salga 1 millón a la calle, es una mega manifestación, pero una mega manifestación. Si haces la misma relación aquí, estoy de acuerdo, puedes llegar a la conclusión de que tendrían que haber habido 300.000 personas en la calle. Bueno. Pero ese país de 40 millones con una alta calidad democrática no es Guatemala ni en sus condicionantes socioeconómicos, ni demográficos, ni nada parecido. Pero en Suiza jamás pasaría algo como lo que ha pasado acá. Cuando Guatemala se compara consigo misma, ahí es donde yo diría que el movimiento es extraordinario y que, por supuesto, que lo tenemos que celebrar. Yo te diría que Guatemala es como un tren que se salió de los rieles, ¿verdad? Descarrilado y con todos sus vagones tirados, la gente herida. Y yo creo que lo que está haciendo la CICIG de alguna manera es poniendo la locomotora otra vez en el carril y ahora lo que nos falta es sumar vagones a ese nuevo tren.
Y esperemos que esos vagones algún día sean, con las reformas que se están planteando, el organismo judicial, si es que se hacen las reformas que se están planteando, el mismo Ministerio Público, y algún día, ojalá, la locomotora sea el gobierno de la República, que se supone que debería hacer. Para eso es. Pero hoy lo que tenemos es un tren descarrilado, tirado, con la gente herida ahí en los vagones, y lo que hay que poner en marcha es otra vez ese tren. Yo creo que la CICIG nos está recordando la importancia de tener una locomotora que empuje ese tren, porque para mí la CICIG está haciendo lo que nosotros como nacionalmente no hemos podido hacer en los últimos años. Ahora, yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad es darle sostenibilidad a estos procesos. A mí me resonó mucho su pregunta cuando decía, bueno, ¿cómo generamos una contracultura? Digamos, ¿cómo generamos una cultura distinta y que además se quede permanentemente? Porque en este momento igual comparto su planteamiento de que es como quitar a unos corruptos y para ver qué corruptos llegan a gobernar, que ese es el riesgo mayor, digamos. Me parece que el gran reto inmediato es cómo generamos instituciones o cómo generamos una serie de normas que pongan ciertos límites a quien llegue de manera inmediata. Es decir, ahí entra la reforma a la ley electoral para el tema de el vínculo elector-representante, cómo logramos cambiar el sistema de compras, cómo logramos generar controles para que no importa quién llegue a gobernar, tenga una serie de limitantes. Que es lo que no hubo en estos 30 años pasados. La discrecionalidad de los políticos generó tal nivel de perversión que hicieron lo que quisieron y la sociedad no se atrevía a ponerle el cascabel al gato. Fue hasta que la CICIG, digamos, se envalentona, toma la decisión y logra hacer un golpe, asestar un golpe certero, la sociedad recién ahí toma el aire. Y eso retroalimenta a CICIG. CICIG, cuando ve eso, dice, voy a seguir sacando cosas. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. O sea, tú no puedes decir solo CICIG está haciendo este proceso y nosotros somos meros espectadores. CICIG hace eso, ve la reacción le gusta, sigue haciéndolo, sigue habiendo reacciones. Y yo solo apuntaría ahí una cosa que me parece muy importante, es el movimiento ciudadano no solo se mide por la cantidad de personas que llegan a las plazas, 40.000, 20.000, 15.000, sino por todo lo que está pasando. Yo diría, por ejemplo, hay alianzas, se están haciendo alianzas que a lo mejor no estamos viendo ahora, que están uniendo grupos, que están fuera del sistema y se están generando dinámicas que son muy interesantes. De verdad, los medios de comunicación en este país están pegando un salto de calidad. Se están teniendo mejores debates. Se están teniendo, digamos, formatos muchísimo más exigentes a los políticos. Se está sacando la alfombra y se está quitando mucho el polvo. Todo eso también forma parte del movimiento ciudadano, no hay que olvidarlo. Y los medios de comunicación son fundamentales en todo esto. Yo quisiera... No soy el profesor, pero bueno. Sí, yo quisiera tomar algo que decía Cristian, porque es muy importante, ¿no? Cuando recordamos la corrupción hay que entender que es el efecto y no la causa. Y es el efecto de un sistema legal que básicamente impone costos muy altos. Entonces, básicamente, la corrupción se vuelve rentable en la medida que el usuario también sabe que la prima por dar una mordida, por ejemplo, es más rentable que cumplir la burocracia. Y el caso de aduanas es paradigmático en ese sentido. Nosotros publicamos un artículo muy breve en el que comparábamos, por ejemplo, la cantidad de trámites para importar una mercadería en Guatemala y la comparábamos con Suecia y con Hong Kong. Y veíamos que el trámite en Suecia y en Hong Kong eran 3 documentos, 6 días, en tanto que en Guatemala eran 19 días promedio, 12 documentos. El Banco Mundial publica, por ejemplo, que el costo de cumplimiento de las medidas sanitarias para importar alimentos equivale a un arancel efectivo del 86%. Entonces entendamos también que tenemos que diseñar un sistema legal que sí corresponda a los incentivos correctos y evitemos también poner que el costo de la legalidad sea tan alto para que la gente comience a buscar la coima, digamos, el soborno como una prima más barata que cumplir la ley, ¿no? Y eso es muy importante. No solo tiene un componente moral, que estoy de acuerdo que es importante también generar una cultura no de corrupción, pero si tú pones el costo de la legalidad tan alto, no importa cuán moral sea una persona, que de todas formas buscará mecanismos alternativos para utilizar medios no legales, ¿no? Pero Edgar, me parece que la arquitectura institucional es un consenso social. Sí. En definitiva, digamos, eso que planteas efectivamente funciona de esa forma, pero es parte de un consenso. Y al final, para que exista el fenómeno de la corrupción, deben haber dos actores, digamos. Totalmente de el acuerdo. actor de lo público que facilita que el procedimiento sea más barato irse por la vía paralela que por la vía oficial, y el actor que decide consumir
esa vía alterna, digamos. Entonces, y eso es parte de los consensos sociales. Por eso me parece muy importante la pregunta de cómo generamos una cultura distinta. Y ahí creo que lo que urge es una nueva arquitectura institucional. Y el momento político de quiebre de las redes criminales en este momento permite esa posibilidad. Yo creo que falta también pues a partir de lo que dice Cristian o define como una nueva arquitectura institucional, que se genere un espíritu de cuerpo de Estado. Porque hoy por hoy, si tú vas a cualquier organismo del Estado, es como un feudo del que esté ahí y él no tiene nada que ver con el otro. O sea, no hay un espíritu de que el Estado está para cumplir ciertos objetivos de país. Entonces, si tú vas a la Fiscalía Anticorrupción, ahí te dicen que la culpa de que este caso no avance es porque la Contraloría no presenta tal cosa. Si te vas a la Contraloría, te dice que es el otro. Y es un pimponeo de responsabilidades en donde cada quien se refugia en una autonomía mal entendida, en donde yo aquí hago lo que se me da la gana y el otro que haga lo que se le dé la gana. Entonces, con ese pensamiento de Estado no vamos a llegar a ninguna parte. Y por eso los corruptos tienen muchas puertas para salirse con la suya. Porque si no logran corromper a un fiscal, lo logran con un auditor. Y si no lo logran con un auditor, lo logran con un juez. Y si no logran, tienen muchas puertas frente a un Estado que trabaja de espaldas uno con otro, hablando de instituciones. Yo creo que hay un tema importante, Dionisio, es de que todo esto se puede llegar a tener si tenemos un Estado fuerte. Cuando hablamos de oportunidades de desarrollo, siempre llegamos al callejón sin salida ¿y cuál es el financiamiento? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? Y la excusa que siempre encontramos es no hay recursos. En realidad es una excusa. A mí me gusta mucho un chiste de Mafalda que decía ella, hay más problemólogos que solucionólogos. Y la verdad es de que no vamos a poder solucionar todo en una primera vez. Debemos de empezar por esos engranajes que van a hacer caminar, en este caso, el aparato estatal y el desarrollo en el país. Yo creo que algo importantísimo y posiblemente el primer engranaje en el caso de Guatemala sea la administración tributaria, porque es el corazón del sistema tributario. No tenemos empresas públicas para financiar el desarrollo. La única fuente de financiamiento de nuestro desarrollo son los impuestos que pagamos. En ese sentido, el tema de rescatar la administración tributaria nos parece que es primordial, aunado al tema de la participación ciudadana. ¿Cómo generamos participación ciudadana? Haciendo más públicos los datos y creando esos procesos para que la ciudadanía pueda participar. Un dato muy puntual, que no exista únicamente un sistema de contabilidad del Estado, sino que cuando se está formulando el presupuesto en las entidades del Estado, allí la ciudadanía debería de tener sus espacios de participación y realmente fijar cuáles van a ser esos mecanismos mediante los cuales se van a utilizar los recursos y qué orientaciones van a tener. Pero creo que como conclusión, a un Estado desnutrido no le podemos pedir resultados de un Estado de primer mundo. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, la corrupción. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con el tema de hoy que es la corrupción y cómo esto afecta a la sociedad, al ser humano, a la democracia. Esa arquitectura institucional de la que hablaban ustedes hace un momento es parte estructural de ese rompecabezas que tenemos que lograr armar los guatemaltecos, donde está pues, el cuerpo de leyes que rigen en el país, están las instituciones que van realmente fortaleciéndose y van siendo ocupadas por los mejores en la medida de lo posible, una cultura de más participación ciudadana donde logramos una sociedad más exigente, más crítica, élites más funcionales donde tengamos por sobre todo una élite intelectual más activa, más metida en los temas de la nación, ¿verdad? Más señalando más los temas que debe señalar y no aislada. Y por supuesto otros sectores, otras élites como la élite económica, la élite profesional, que realmente tomen mucho más conciencia
del punto de inflexión en el que está Guatemala y que juntos logremos armar ese rompecabezas, aprovechando que en este momento tenemos pues, apoyos internacionales como es el caso de CICIG y la misma comunidad internacional que está muy atenta y muy activa en lo que está sucediendo y quieren ver si de verdad de una vez por todas nos dan un empujón que nos sirva de algo. Por eso es tan importante que la participación ciudadana en este momento pues, siga viva, siga activa y que podamos seguir construyendo desde ahí. El reto es cómo hacemos para hacer esto realidad, para que este rompecabezas pegue y empiece a dar resultados, qué cosas tienen que suceder y cómo hacemos para que de esto vayamos construyendo una nueva cultura. Yo creo que lo primero es, en la crisis que vive Guatemala hoy en día, es castigar ejemplarmente la corrupción. Yo creo que si no hay un castigo ejemplar a los grandes corruptores y corruptos de este país, pues simplemente no va a pasar nada, porque entonces la gente no se va a creer el cuento de que estamos empezando una nueva institucionalidad y que estamos empezando nuevas cosas. O sea, partir de eso. Después yo creo que es posible y vemos casos emblemáticos en el mundo de hoy. El caso de Georgia, una exrepública soviética, que es impresionante cómo ha cambiado toda su fisionomía en términos de país, de indicadores. Yo conozco de cerca ese caso, pero ellos empezaron con meter a la cárcel a los más altos gobernantes, a la policía, los mandos de la policía, que era muy corrupta. Te estoy hablando eso apenas hace 10 años. Y el país dio vuelta. O sea, hoy los indicadores ya son de un país desarrollado, europeo, nivel medio, pero fue en 10 años. O sea, eso se logró en 10 años. Y no necesariamente Georgia está en un entorno digamos, de vecinos, de buenos vecinos. Hay exrepúblicas soviéticas que van en la otra dirección. Entonces yo diría que sí es tema de primero hacer una sanción ejemplar a los grandes corruptos, segundo de hacer las transformaciones institucionales que hay que hacer y ponerle todo el mosh, todas las energías a esa nueva institucionalidad, que se cumpla. Pero yo sumaría, digamos, el recambio de la clase política. Porque podemos hacer nuevas instituciones, nuevas normas, obvio, pero si llegan los mismos actores políticos... Eso implica nuevos partidos, sí. Y entonces creo que la demanda urgente en este momento histórico del país es cómo logramos un recambio de nuestra clase política. Y eso pasa por asestarle un sacudón al sistema de partidos, pero además por generar una especie de depuración democrática de la clase política. Tenemos en nuestro país políticos que tienen 30 años de estar en el sistema y que conocen perfectamente cómo funciona el sistema por dentro y que van a reelección y que utilizan los mismos mecanismos que la ley permite. Entonces creo que el gran reto, sobre todo para las elecciones generales 2015, es que haya un mecanismo o se permitan mecanismos para que se postulen nuevos. Hay críticas de decir, bueno, ¿y quiénes van a llegar? ¿Y cómo, en qué condiciones van a llegar? ¿Y cuáles van a ser sus prácticas? Pero por lo menos hay que atrevernos a hacer ese recambio. De lo contrario, buenas instituciones podremos tener, pero... En esta era de las redes sociales y la forma en que funcionan, de la cantidad de medios que han nacido y que funcionan en todo el país, sí se ha dado este tema de la descalificación, la desacreditación, la campaña negra, en fin, el asesinato, digamos, social, en el sentido de sale alguien diciendo algo bien hecho, señalando temas de corrupción o haciendo una crítica de fondo al sistema o al gobierno, y hay todas estas estructuras oscuras que funcionan con figuras falsas, con perfiles falsos, haciendo campaña negra, sacando insultos y, en fin, inventando cualquier cosa con tal de desacreditar al que está señalando algo. Y hemos visto en el caso de Guatemala cómo incluso algunos de los que están acá sentados han sido y son víctimas de este tipo de campaña. Entonces esto desvirtúa, porque el fenómeno que esto provoca es que ya nadie crea en nadie, porque al final va haciendo un daño. Verán que lo que hace es evitar esto que queremos construir, que es la participación ciudadana. ¿Cómo se hace para limpiar ese tema que también es corrupción y que es un tema que hay que corregir? O sea, perfiles falsos, no hay política que te vaya a librar de esa clase de estrategias. Por supuesto, los actores del sistema van a querer contrarrestar los mensajes contrarios a ellos a través de esas técnicas que podemos considerar quizá no corruptas, pero sí ilegítimas. Ahora bien,
al lado de eso que está describiendo Dionisio, hay una movilización ciudadana en redes sociales que tampoco podemos despreciar. Claro. Entonces, yo pondría ahí un ejemplo, creo que la y estas gente se lo hacen entenderá. evidentes al final. Fíjense, el no le toca. A mí me parece que esa es una campaña que tiene apabullado, para mí, a lo peor del sistema político guatemalteco, que es líder y todo lo que representa. Y por lo menos en redes sociales, tú no ves una sola post que ponga un político de líder o estas páginas chafa que generan estos mismos movimientos y que tienen 30 likes y 577 comentarios, y los 577 comentarios son no le toca, no le toca, no le toca. Hay algo ahí que también tenemos que entender. Obviamente en sociedades abiertas van a pasar esas cosas, va a haber campañas negras, pero no lo llamaría todo desvirtuarse. Yo creo que hay algo, hay mensajes ahí muy poderosos, hay movilización ciudadana. Pero lo y hay importante, una nueva clase lo social. importante es educar a la ciudadanía, primero, a que esto existe, que aprendan a identificarlo y que lejos de evitar la participación, que la motiven más. Sí, y también yo creo que de alguna forma como nueva conducta acabará generando un nuevo etos, ¿no? En el cual la gente también se responsabilice y comience a ser más consciente que estos perfiles falsos, esta difusión, digamos, que pretende desprestigiar existe, y la gente tiene que ir entendiendo que de alguna forma tiene que ser más responsable en la forma en la que se informa, en las fuentes que toma. Y eso obviamente es un proceso tortuoso, difícil, con costos, ¿no? No hay absolutamente nada gratis. Un proceso educativo. Así es. Y recordemos que muchas de estas malas prácticas en nuevos sistemas como son las redes sociales, muy novedosas, vienen precisamente, en nuestro caso, del mismo gobierno, porque el gobierno financiaba un call center dedicado precisamente a atacar a los críticos del gobierno. Eso fue en este gobierno. Pero Entonces, yo, por ejemplo, diría un fenómeno que ha sido un fenómeno de los últimos 4 o 5 años, que son los diarios digitales. Plaza Pública, Nómada, República GT, Diario Digital. Cada vez vemos más de estos medios y para mí muchos de ellos están haciendo del mejor periodismo que ahora mismo en el país. O sea, las redes sociales son... Yo le pondría muchos más positivos que negativos. Sin duda. sí, no, pero las malas prácticas vienen precisamente de quien no debería venir, que es un gobierno. Sí, así es. Un gobierno usando esas prácticas. Eso es corrupción. Cuando del lado de la sociedad civil se está tratando de hacer. Pero entonces, ahí mi punto es que al final gana, en un sistema abierto, al final gana la ciudadanía, creo yo, a largo plazo. Aunque un elemento, digamos, el factor común de los movimientos de los indignados en el mundo, además de ser jóvenes, los motores de los movimientos, las redes sociales o los medios alternativos de comunicación fueron el elemento determinante para el quiebre y ruptura de los modelos tradicionales, incluyendo en los países árabes que eso significara la caída de las democracias, pero que fue, digamos, una expresión ciudadana. Entonces creo que son una valiosísima herramienta de participación Nos quedan ciudadana. pocos segundos. Yo creo que algo importante también con lo que decía Manfredo es no solo el papel del gobierno con los call centers, sino con los sindicatos de salud y educación que están totalmente utilizados por el gobierno. Y un punto aquí muy importante es que parte del rescate de la democracia es que no existan más pactos colectivos. Si se reforma la ley del servicio civil, si se reforma la ley de compras y contrataciones del Estado, con esos dos aspectos puntuales que se logren reformar, realmente Guatemala puede dar sus primeros pasos hacia mejores estadios de desarrollo. ¿Comentario final? Es urgente que como sociedad encontremos puntos de encuentro. Para salir de este atolladero en el que estamos como sociedad es necesario definir una agenda de temas mínimos e impulsarla. Reformas institucionales, recambio de la clase política e inversión en la gente, en la sociedad es fundamental. Gracias. Esperamos volverlos a tener acá pronto. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿qué soluciones podemos articular los ciudadanos alrededor del problema de la corrupción? Mazul comentó, ser honestos y predicar con el ejemplo. Luis Emilio Juárez Juárez dijo, no prestarnos a dar mordidas y así la corrupción no tiene quien la alimente. Jared Hernández agregó, principios y dejar de ser pícaros, porque roba el mecánico, el doctor, el dentista, el chofer, el gerente, los decanos, el plomero, el rector, el banquero, el extorsionador, el empresario.